La tejadora del río es un cuento para adultos inspirado en León Tolstoy, con María y Alexei explorando la memoria, la comunidad y el sentido de la vida en un pueblo ribereño. Su prosa lírica, reflexiones filosóficas y tono relajante lo hacen perfecto para relajarse, pensar y dormir. El primer destello del alba se filtraba a través de la ventana del taller, bañando la sala en una suave luz dorada que parecía acariciar cada rincón. María, anciana de manos arrugadas y mirada serena, se encontraba rodeada de hilos coloridos que colgaban de un soporte improvisado, como un arco iris a la espera de ser tejido en una tapicería de vida. Su telar, un artefacto de madera pulida y desgastada por los años, crujía suavemente al compás de sus movimientos, un sonido que resonaba en la quietud del amanecer, como un viejo amigo que le recordaba que el tiempo había pasado, pero no en vano. Cada hebra que entrelazaba historias de su pueblo, relatos que se aferraban a su memoria con la misma tenacidad que el hilo se adhería a la trama del tapiz. El aroma a lana húmeda, fresco y terroso, llenaba el aire, evocando recuerdos de lluvias pasadas y de la tierra fértil que daba vida a los sauces que se mecían suavemente a la orilla del río. María inhalaba profundamente, permitiendo que esa fragancia la transportara a momentos de risas infantiles, de susurros compartidos entre amigos y de las sombras alargadas de nuestros ancestros que cual guardianes velaban por las salas, historias que ella ahora tejía. Fuera, el río murmurante cantaba su melodía, un canto que se entrelazaba con el crujir del telar. Era un canto familiar, uno que había estado presente en cada uno de los días de su vida, como un eco eterno de la naturaleza que jamás se detiene. El agua, con su suave vaivén, susurraba secretos a las piedras y a los juncos, y María, en su taller, sentía que cada nota del río evocaba las historias de su pueblo. La llegada de los inmigrantes, las festividades del verano, las tormentas que habían dejado huellas en los corazones de los lugareños. Mientras sus manos danzaban entre los hilos, se permitió un instante de reflexión. ¿Qué era la vida sino un tapiz de recuerdos, fragmentos de alegría y dolor, entrelazados en una trama única? La soledad que a veces sentía se desvanecía en el acto de tejer, en la conexión que sentía con cada historia que plasmaba en su obra. En ese instante, el taller se convertía en un refugio, un santuario donde el tiempo se detenía y donde la memoria se transformaba en arte. Los colores vibrantes de los hilos que utilizaba eran como las emociones humanas. Algunos eran cálidos y alegres, mientras que otros eran más oscuros, pero todos formaban parte del mismo diseño. María pensaba en los rostros de quienes habían pasado por su vida, cada uno un hilo que había tejido en su corazón. Algunos se habían ido, llevándose consigo trozos de su historia, pero no sin dejar su marca. En cada puntada, María preservaba su esencia, y en cada tapiz, un fragmento del alma de su comunidad. El crujido del telar continuaba, un ritmo casi hipnótico que invitaba a la meditación. A través de la ventana, los primeros rayos del sol se deslizaban como un suave manto dorado, iluminando el taller y dotando a cada hilo de una nueva vida. La paz que la envolvía era un bálsamo para su espíritu, y mientras tejía, se sentía parte de algo más grande, un ciclo interminable de creación y memoria que se entrelazaba con la existencia misma. Así, en el taller de María, al amanecer, el arte de tejer no era solo una actividad, era una celebración de la vida, un homenaje a la comunidad y un recordatorio de que, a pesar de la fugacidad del tiempo,
Las historias contadas a través de los hilos jamás se desvanecen. El viento soplaba suave, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada que se había liberado tras la reciente lluvia. Los sauces, altos y orgullosos, se mecían con la brisa, sus ramas danzando como si quisieran contar secretos olvidados al murmullo del río. En medio de este cuadro pastoral, un viajero apareció en el sendero que serpenteaba hacia el taller de María. Su andar era vacilante, como si cada paso lo llevara a un lugar desconocido, y su rostro, marcado por las sombras de la duda y la búsqueda, reflejaba una mezcla de fatiga y curiosidad. Alexei, un hombre de unos 30 años, había recorrido millas y millas sin rumbo fijo, llevando consigo más preguntas que respuestas. Su mirada se deslizó por el paisaje sereno que lo rodeaba, pero en su interior resonaban ecos de una vida que le había enseñado a desconfiar de las promesas de un mundo que parecía girar en torno a lo efímero. Al llegar a la puerta del taller, sintió una ligera inquietud, como si aquel refugio pudiera ofrecerle más de lo que su corazón estaba dispuesto a aceptar. María, sentada en su telar, atrapada en un mundo de hilos y colores, percibió la presencia del extraño antes de que él pronunciara palabra. Su mirada, llena de una curiosidad maternal, se encontró con la de Alexei, y en ese instante, un hilo invisible los conectó. Había en ella una paz que parecía emanar del mismo río, la misma que había tejido a lo largo de su vida entre sus tapices, repletos de historias y memorias del pueblo. —¿Buscas abrigo, viajero? —preguntó María, su voz suave como el murmullo de las aguas. —Sí —respondió Alexei, dejando caer el peso de su mochila sobre el suelo—. Me gustaría descansar un momento. He viajado durante días y no tengo más que mis reflexiones y un par de ilusiones marchitas. Él se acercó al taller, donde el crujir del telar y el aroma a lana húmeda creaban un ambiente de cálido refugio. Sin embargo, a medida que sus ojos se posaban sobre las obras que adornaban las paredes, una duda se deslizó en su mente. ¿Para qué sirven realmente estos tapices? ¿Acaso sus historias pueden cambiar el mundo? Su escepticismo se manifestaba con una frialdad palpable, como si el aire se volviera más denso a su alrededor. María, sintiendo la carga de su desconfianza, sonrió con la dulzura de quien ha aprendido a no tomar la vida demasiado en serio. Las historias no pretenden cambiar el mundo, querido viajero. Más bien, son un espejo donde podemos ver nuestras propias almas. Cada hilo que entrelazo aquí lleva consigo el susurro de la vida, alegrías, penas, esperanzas. El río canta, y nosotros, en nuestra fragilidad, debemos aprender a escuchar. Una ráfaga de viento hizo temblar los sauces, como si ellos mismos quisieran intervenir en la conversación. Alexei frunció el ceño, dudando de la validez de aquellas palabras. Las historias son solo eso, relatos vacíos que no alimentan el cambio, solo adornan la vida de quienes eligen creer en ellas. María, observando el tumulto de emociones en el rostro del viajero, se sintió intrigada. ¿Y qué hay de ti, Alexei? ¿Acaso no llevas contigo alguna historia que valga la pena contar? Una memoria que te haya definido, un momento que te haya hecho quien eres. El silencio se instaló entre ellos, y el suave murmullo del agua se convirtió en un eco de las inquietudes de Alexei. Miró hacia el río, donde las aguas fluían con una serenidad que contrastaba con su interior. No tengo historias. Solo un camino que parece no tener fin. He recorrido muchos lugares, pero siempre he estado solo, buscando respuestas en un mundo que no parece ofrecerlas. María, sintiendo el peso de su soledad, se acercó un poco más. Tal vez el camino en el que te encuentras no es solo un viaje físico,
sino una búsqueda de conexión. Aquí, bajo el susurro de los sauces y el canto del río, hay un espacio para que las historias florezcan, incluso las que han sido olvidadas. Ven, siéntate. Permíteme mostrarte cómo un simple hilo puede entrelazar no solo la tela, sino también las vidas de quienes se atreven a compartir. Y así, en un rincón del taller, el viento trajo consigo no solo el aroma de la lluvia, sino también la promesa de nuevas historias, tejidas en la fragilidad de la esperanza. El suave murmullo del río se entrelazaba con el crujir del telar, creando una melodía que parecía resonar en las profundidades del alma. Era la hora mágica del amanecer, cuando la luz, aún dorada y tenue, se filtraba a través de la ventana del taller de María, iluminando el espacio con un resplandor cálido. La anciana tejedora, con sus manos arrugadas por el paso del tiempo, acariciaba los hilos de colores que se disponían en un arco iris de posibilidades, mientras Alexei, un viajero de miradas inciertas, se encontraba frente a ella, observando con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Cada hilo que ves aquí», comenzó María. Su voz, suave como el murmullo del agua, es un fragmento de vida. Cada uno guarda una historia, un susurro del pasado que nos conecta a todos. Alexei, con los brazos cruzados y ceño fruncido, se acercó al telar. Era un hombre de mundo, acostumbrado a cuestionar la esencia de las cosas. No podía evitar sentir que aquellas palabras tenían un eco vacío, como el sonido de una campana que resuena, pero no toca el corazón. «¿Pero realmente importa lo que un hilo cuente?», preguntó, su tono desafiador. «El mundo sigue girando sin detenerse por las historias de un pueblo olvidado». María sonrió, su mirada llena de una sabiduría serena que parecía fluir como el río. «Querido Alexei, ¿acaso no ves? La vida misma es un tejido. Cada encuentro, cada sonrisa, cada lágrima se entrelazan en esta vasta red de existencia. Tejer es recordar, y recordar es vivir». Con un gesto delicado, María invitó a Alexei a sentarse junto a ella. Sus dedos se movieron con destreza sobre los hilos, creando un ritmo constante, casi hipnótico. El telar chirriaba suavemente, como si también él participara en la conversación, añadiendo su voz al diálogo que comenzaba a florecer entre ambos. «Deja que tus manos sientan el hilo», dijo María, guiando a Alexei para que tomara un trozo de lana. «No lo pienses demasiado, solo deja que fluya». Alexei, reticente, tomó el hilo con cierta torpeza, como si temiera que se escapara entre sus dedos. A medida que su mano se movía, sentía la textura del material, suave y firme a la vez. María, observando su esfuerzo, continuó hablando sobre la memoria. «Las historias que tejemos no son solo para nosotros, sino para quienes vendrán después. Como un tapiz que se transmite de generación en generación, cada hilo representa el amor, la tristeza, la alegría de aquellos que nos precedieron». El joven comenzó a comprender, aunque en su corazón aún existía una sombra de duda. Mientras trabajaban en el telar, María le contó sobre el pueblo, sobre las discusiones en la plaza, las risas que resonaban al caer la tarde y las historias susurradas junto al fuego. La memoria, dijo, con un brillo en sus ojos, une a la gente. Es un lazo que nos mantiene juntos, incluso cuando la distancia nos separa. A cada palabra, el escepticismo de Alexei comenzaba a desvanecerse, como un velo que se levantaba lentamente. Se dio cuenta de que, a pesar de su resistencia, había algo en la pasión de María que lo envolvía.
El telar crujía con un nuevo ritmo, uno que resonaba con la conexión que comenzaban a establecer. ¿Y qué pasa si las historias se olvidan?, preguntó Alexei, su voz un susurro en la atmósfera cargada de creatividad. María se detuvo un momento, dejando que el silencio abrazara sus palabras. Quizás, respondió finalmente, pero mientras haya un corazón dispuesto a escuchar, siempre habrá un hilo que tejer. La memoria puede desvanecerse, pero el amor que llevamos en el corazón nunca se pierde. Fue entonces que por un instante Alexei sintió un destello de esperanza en su interior, como si el tejido de su propia existencia comenzara a entrelazarse con el de María y su pueblo. La luz del amanecer iluminaba el taller, y la chispa de conexión que surgía entre ellos era palpable, un nuevo hilo que se sumaba al vasto tapiz de sus vidas. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado suave que se reflejaba en las aguas del río, transformando su murmullo en un canto melódico que invitaba a la contemplación. María y Alexei se habían sentado sobre la hierba húmeda, rodeados de los sauces que se mecían suavemente como ancianos sabios que escuchaban en silencio. El aroma a musgo fresco impregnaba el aire, una fragancia que evocaba recuerdos de días pasados y de historias entrelazadas con los hilos de la vida misma. María, con sus manos arrugadas y llenas de historias, rompió el silencio que se cernía entre ellos. ¿Sabes, Alexei?, comenzó, su voz suave como el susurro del agua. Hay un sauce en este pueblo que es más que un árbol. Es un guardián, un testigo de nuestras vidas, y su historia se encuentra tejida en cada hilo de mis tapices. El viajero, con los ojos entrecerrados por la luz del atardecer, giró su mirada hacia la anciana, intrigado. ¿Un árbol guardián? ¿Qué es lo que puede hacer un árbol en tiempos de tormenta? Cuestionó su escepticismo, aunque en su interior una chispa de curiosidad comenzaba a arder. Este sauce, continuó María, dejando que sus pensamientos fluyeran como el río a sus pies, una vez enfrentó una gran tormenta. Los vientos aullaban y la lluvia caía como flechas de acero. Los aldeanos temían que las aguas se llevaran sus hogares, pero el sauce no se movió. Sus raíces se aferraron a la tierra con tal fuerza que se convirtió en un refugio. Aquella noche, muchos encontraron abrigo bajo sus ramas, y cuando la tormenta amainó, el pueblo estaba a salvo, gracias a su fortaleza. Alexei escuchaba atentamente, sintiendo en su pecho un ligero temblor de emoción que no lograba comprender del todo. Pero eso no cambia el hecho de que es solo un árbol, replicó, intentando aferrarse a su lógica. Las historias son solo relatos, no tienen poder real sobre el mundo. María sonrió levemente, como si conociera el camino que su corazón aún no había recorrido. Las historias son la savia que nutre nuestras raíces, Alexei. Sin ellas, ¿quiénes somos? Si la memoria se pierde, el sentido de comunidad se desvanece y la vida se convierte en un eco vacío. Sus ojos se perdieron en el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse, dejando un rastro de luz que parecía entrelazarse con la historia que relataba. En cada hilo de mis tapices, prosiguió, tejo las vidas de aquellos que me rodean. Tejo las risas, los lamentos, los amores y las pérdidas. Cada historia es un hilo que nos conecta, que nos recuerda que, aunque somos diferentes, nuestras experiencias son parte de un mismo tejido. El saucero sabe. Él no solo ha sobrevivido a la tormenta, sino que ha abrazado a todos los que han buscado refugio en su sombra. El viento sopló con más fuerza, como si quisiera llevarse las palabras de María hacia el infinito.
Alexei sintió el roce de la brisa en su rostro y por un breve instante apreció la belleza de lo que tenía ante él. El río, los sauces, la anciana contadora de historias. Pero, ¿qué pasa cuando uno se siente desarraigado?, preguntó con un tono que revelaba su propia vulnerabilidad. ¿Qué sentido tiene buscar refugio en historias ajenas si uno no tiene raíces propias? María lo miró, entendiendo la profundidad de su desasosiego. Las raíces pueden ser frágiles, pero siempre están allí, incluso en aquellos que han perdido su camino. A veces se encuentran en las conexiones que hacemos, en las historias que elegimos compartir. No necesitas ser del lugar para sentirte parte de él. Cada historia que escuchas puede ser un hilo que te ayude a tejer tu propio tapiz. El viajero desvió la mirada hacia el río, dejando que las palabras de María se asentaran en su corazón. El agua susurraba en un lenguaje que solo aquellos dispuestos a escuchar podían entender, y por primera vez en mucho tiempo sintió que su desarraigo podía ser un puente y no solo un abismo. En ese instante, bajo el abrigo de los sauces y el murmullo del agua, comenzó a vislumbrar el poder de las historias, no como meros relatos, sino como hilos que podían entrelazar vidas y dar sentido, incluso en medio de la tormenta. El cielo, cubierto por un manto grisáceo, había comenzado a llorar con una intensidad que hacía mucho tiempo no se sentía en el pueblo. Las gotas de lluvia, al caer, parecían susurrar secretos al viento, mientras el río, que antes murmuraba suavemente, ahora rugía con una fuerza inquietante. Las aguas se alzaban como un ejército decidido, invadiendo las orillas, amenazando con desbordarse y arrastrar todo a su paso. María, sentada en su taller, sintió el latido del mundo exterior resonar en el crujir del tejado, un sonido que se mezclaba con el jadeo del agua. El aroma a madera mojada se filtraba por las rendijas de las ventanas, envolviendo el espacio en una fragancia densa y terrenal, que evocaba tanto la seguridad del hogar como la fragilidad de la existencia. Su corazón latía con la misma urgencia que el río, una danza de miedo y determinación. «Alexei», dijo, su voz firme aunque temblorosa, «debo proteger mis tapices. Ellos son el alma de este lugar, y si se pierden, se llevará consigo la historia de nuestra comunidad». El viajero, que había estado observando el torrente desbordante a través de la ventana, giró su mirada hacia ella. «¿Por qué arriesgarte, María? Son solo historias. Los hilos no detendrán la furia del agua. ¿Qué valor tienen ante la fuerza de la naturaleza?». Sus palabras, llenas de escepticismo, cortaron el aire como un cuchillo. María sintió que una sombra se cernía sobre su pecho, como si el mismo río se hubiera colado dentro de ella, inundando su esperanza. Sin embargo, en su mirada había una chispa de desafío, una resistencia que había cultivado durante toda su vida. ¿Y qué son las historias, Alexei? Sino el hilo que une nuestras vidas. Sin ellas, estamos perdidos en la oscuridad de la soledad. Mientras la lluvia golpeaba con furia el tejado, Alexei se sintió atrapado entre la lógica y la emoción. La tormenta afuera no solo amenazaba el taller, también desnudaba sus propias inseguridades. ¿Qué puedo hacer yo? Soy un extraño aquí, un viajero que no pertenece a esta comunidad. Mis manos no están hechas para el trabajo de un tejedor. María se acercó a él, su mirada llena de una sabiduría que parecía fluir con la corriente del río. No se trata solo de tejer, sino de unirnos como comunidad. Cada hilo en mi tapiz representa un fragmento de vida, un momento compartido. Si perdemos eso, perderemos nuestra esencia. Te he enseñado a ver más allá de lo evidente.
El viento arremetía contra las ventanas y el sonido del agua al chocar contra los cimientos del taller resonaba como un tambor de guerra. Si no actúas ahora, continuó ella, quizás nunca tengas otra oportunidad de hacerlo. La vida, como el río, es cambiante y a menudo impredecible. La tensión en el aire se hacía palpable, como si el propio universo esperara la decisión de Alexei. Finalmente, un destello de comprensión iluminó su rostro. Está bien, María, te ayudaré, pero no prometo que esto tenga algún efecto. María asintió, un leve brillo de gratitud en sus ojos. A veces, lo que parece insignificante puede cambiar el rumbo de las cosas. Acompáñame y juntos encontraremos la manera de salvar lo que hemos creado. Con esa resolución se dirigieron hacia la puerta, donde la lluvia los recibió con un abrazo helado. El agua, torrencial y tumultuosa, parecía reírse de su valentía, pero también les ofrecía la oportunidad de luchar, de entrelazar sus destinos en medio de la tormenta. Mientras salían del taller, el aroma a tierra húmeda y a promesas por cumplir los envolvió, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había un hilo que podía tejerse en el tapiz de la vida. La noche se había adueñado del pueblo ribereño, cubriendo sus calles con un manto de estrellas titilantes que parecían danzar al compás del murmullo del agua. En el taller de María, el aire se impregnaba de la fragancia reconfortante de la lana recién hilada, mientras la luz de una lámpara titilante creaba sombras danzantes en las paredes, como si las historias atesoradas en aquel pequeño refugio comenzaran a cobrar vida. María, con manos expertas, movía los hilos del telar, cada crujido del mecanismo resonando como un eco de antiguas memorias. Alexei, aún con la mirada recelosa, se encontraba a su lado, observando el delicado proceso en el que la anciana convertía fragmentos de color y textura en narraciones visuales. Sin embargo, en su mente, la incredulidad se entrelazaba con la curiosidad, un tira y afloja entre su escepticismo y la fascinación que comenzaba a brotar en su interior. Los tapices son más que simples tejidos, comenzó María, sin dejar de trabajar. Su voz era suave, un susurro que se mezclaba con el canto lejano del río. Cada hilo que entrelazamos guarda una historia, historias de amor, de pérdida, de esperanza. Alexei frunció el ceño, batallando con sus propios pensamientos. La idea de que un simple tapiz pudiera encapsular la esencia de una vida le parecía absurda y al mismo tiempo intrigante. Pero el brillo en los ojos de María, su convicción, lo mantenía alerta. ¿En serio crees que esas historias pueden cambiar algo?, preguntó, el tono de su voz reflejando una mezcla de desafío y curiosidad. María levantó la vista, sus ojos profundos como el agua que fluía junto al taller, y sonrió con la sabiduría que solo los años pueden otorgar. Cada historia es un hilo que nos une, Alexei. Como los hilos de este telar, nuestras vidas se entrelazan. En el amor y la pérdida, en la alegría y el sufrimiento, encontramos el sentido de nuestra existencia. Si no le damos voz a nuestras vivencias, ¿qué quedará de nosotros? Mientras hablaba, el sonido del telar se convertía en una melodía, un ritmo casi hipnótico que envolvía la habitación. Cada movimiento de las manos de María parecía tener un propósito más allá del mero arte de tejer. Era un acto de resistencia, de conexión con el pasado y de creación para el futuro. Alexei sentía que a medida que ella hablaba, algo dentro de él comenzaba a aflojarse, como si los hilos de su propio miedo y desconfianza se estuvieran deshaciendo. «Te contaré una historia», dijo María, tras un breve silencio,
mientras una chispa de emoción iluminaba su rostro cansado. Hace muchos años, un joven llamado Dmitri se enamoró de una mujer a la que nunca pudo poseer. Su amor era puro, pero la vida les separó. Sin embargo, él tejió su historia en un tapiz, cada color representando un suspiro compartido, cada figura un momento robado. Años después, al ver aquel tapiz, ella comprendió que, aunque separados, estaban unidos por el amor que habían compartido. Alexei, atrapado por la narración, sintió que la rigidez de su escepticismo comenzaba a desvanecerse. Las imágenes que María pintaba con sus palabras se formaban en su mente, vivas y vibrantes. Podía casi sentir el roce de los hilos entre sus dedos, el calor de un amor perdido en el tiempo. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó, su voz más suave, casi un susurro. Él nunca dejó de amarla, y ella, al ver el tapiz, comprendió que su amor había sido real, que el tiempo y la distancia no podían borrar lo que habían vivido. En sus corazones siempre estarían entrelazados. El silencio se instaló en el taller, solo interrumpido por el susurro de los hilos y el parpadeo de la luz. Alexei miró a María, y en ese instante una conexión invisible comenzó a tejerse entre ellos, uniendo sus historias en un tapiz de comprensión y empatía. La noche se volvía más profunda, pero en el rincón de ese pequeño taller, la calidez del entendimiento comenzaba a iluminar la oscuridad, y la esperanza de que las historias de ambos podrían entrelazarse con el tiempo se alzaba, como una nueva vida brotando entre los hilos que danzaban al ritmo del telar. El taller de María vibraba con un silencio denso, interrumpido solo por el ocasional crujir del telar. La luz de la lámpara, temblando suavemente, proyectaba sombras danzantes en las paredes, donde las historias del pueblo parecían cobrar vida en cada hilo entrelazado. El aroma a cera quemada se entremezclaba con el olor terroso que traía el río, creando un ambiente que invitaba a la introspección. Era un refugio, un santuario, donde las palabras no decían su peso, sino que se hacían eco en el alma. Alexei, sentado en una esquina del taller, observaba a María con una mezcla de admiración y desasosiego. Los ojos de la anciana, llenos de la sabiduría de los años, reflejaban una paz que él había perdido hace tiempo. Sin embargo, en su interior, un tumulto de emociones agitaba su ser. Aquella mujer, con sus manos callosas y su voz suave como el murmullo del agua, parecía ser el único faro en su tormenta de dudas. Con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, decidió romper el silencio. «No sé si alguna vez entenderé el valor de estos tapices», comenzó, sus palabras fluyendo con una vulnerabilidad que nunca había conocido. «Huyo de la traición de mi familia. No sé si mi vida tiene sentido. Me siento como un eco vacío, un viajero sin rumbo». María dejó de tejer. Su mirada se tornó intensa. La traición puede cortar más profundo que cualquier acero. Pero Alexei, a veces, para encontrar nuestro propósito, debemos enfrentar las sombras que nos rodean. Su voz era un susurro, pero en su profundidad había una verdad inquebrantable. El joven continuó, su voz temblando con la carga de su confesión. Fui el que se marchó. No podía soportar el peso de la deslealtad. Me alejé en busca de respuestas, pero solo he encontrado más preguntas. ¿Qué es la vida si no hay quien la comparta? ¿Qué valor tienen mis pasos si no tienen destino? María le observó, y en su mirada había un entendimiento que sobrepasaba las palabras. La soledad es un compañero cruel, lo sé muy bien. Perdí a mi esposo hace años, y desde entonces el silencio ha sido mi única compañía. Pero en cada hilo que tejo,
En cada historia que cuento, encuentro un pedazo de él. La memoria se convierte en un refugio, un lugar donde aún podemos encontrarnos, aunque solo sea en el eco de los recuerdos. El aire en el taller se volvió denso, casi palpable, mientras Alexei absorbía las palabras de María. Aquella anciana, que había enfrentado la pérdida con la resiliencia de quien sabe que la vida es un ciclo de amor y dolor, le ofrecía una luz en su oscuridad. Entonces, ¿es posible que nuestras heridas se conviertan en hilos que tejen nuestro ser? Preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, respondió María, su tono lleno de calidez. Cada dolor, cada alegría, cada encuentro y despedida son parte de la trama de nuestras vidas. Al tejer, no solo creamos objetos bellos, estamos entrelazando nuestras historias, y esas historias nos unen, incluso en la distancia. En ese momento, el crujir del telar parecía resonar con la promesa de un nuevo comienzo. Alexei sintió que, por primera vez, la carga de su desarraigo comenzaba a aligerarse. La conexión que estaba forjando con María, en medio de hilos y recuerdos, le ofrecía la posibilidad de un nuevo sentido. El silencio del taller se llenó de una esperanza renovada, un espacio donde la soledad se transformaba en comunidad y donde las historias, tejidas con cuidado, podían finalmente dar forma a una vida que parecía perdida. Mientras la luz de la lámpara titilaba, el río murmurante afuera parecía cantar una melodía de reconciliación, una sinfonía de memorias que fluían y se entrelazaban, como los hilos en el telar de María. En ese instante, ambos supieron que el arte de tejer no solo era un oficio, sino un camino hacia la sanación, la unión y el descubrimiento de un sentido compartido en la vasta trama de la existencia. En el corazón del taller de María, el telar vibraba con un eco de vida renovada. La luz del sol, que se colaba con timidez a través de la ventana, acariciaba los hilos que se entrelazaban bajo las manos expertas de la anciana y los dedos aún torpes de Alexei. El canto del río, antes un murmullo distante, ahora se convertía en una melodía envolvente que parecía guiar sus movimientos, como si el agua misma hablara de las historias que allí se tejían. María, con su cabello plateado recogido en un moño deshecho, sonreía al mirar a su joven aprendiz, cuyas cejas se fruncían en concentración. Cada hilo que agregamos es un fragmento de lo que hemos vivido, decía con suavidad, mientras pasaba una hebra roja por el espacio entre los listones del telar. Es el comienzo de un relato que nos une a ti, a mí y a todos los que vienen después. Alexei asintió, aunque su mente aún luchaba contra la resistencia de sus propias convicciones. Con cada crujido del telar, los recuerdos de su encuentro se entrelazaban en el tejido. La tarde en que el río había crecido, la discusión sobre el valor de las historias y el miedo de Alexei a perderse en ellas. Sin embargo, mientras los colores brillantes se sumaban, también lo hacía una nueva comprensión entre ambos. Las hebras de azul profundo representaban la calma del agua, mientras que los tonos cálidos reflejaban el fuego de la conexión humana que se encendía entre ellos. ¿Qué color usarías para representar la esperanza?, preguntó María de repente, su mirada fija en el joven. Alexei se detuvo, perplejo ante la pregunta. Nunca había pensado en la esperanza como un color. Quizás un verde vibrante, respondió finalmente, recordando los sauces que se mecen suavemente al borde del agua. El verde de la vida que regresa después de la tormenta. Perfecto, sonrió María, y con un gesto firme le pasó un hilo de ese tono, como si le entregara un trozo de su propia sabiduría. La anciana observó
cómo Alexei lo incorporaba al tapiz con un nuevo vigor, como si el acto de tejer lo liberara de la pesadez de su escepticismo. La armonía de sus movimientos se hizo evidente, un baile silencioso en el que ambos encontraban un ritmo que parecía resonar con los latidos del pueblo. Con cada hebra que se sumaba, la puerta del taller se abría para dejar entrar a los aldeanos. Uno tras otro llegaron con hilos en mano, trayendo consigo fragmentos de sus propias historias. Una mujer anciana, con las manos arrugadas, ofreció un hilo dorado que había pertenecido a su madre. Un niño, con ojos brillantes y una sonrisa traviesa, trajo un ovillo azul que había encontrado junto al río, su voz temblando de emoción mientras contaba la historia de su descubrimiento. Así, la comunidad comenzó a florecer en ese pequeño taller, y con cada hilo que se añadía, el tapiz cobraba vida. Era un lienzo de memorias interconectadas, un testimonio de resiliencia y amor. María y Alexei trabajaban en perfecta sincronía, sus risas mezclándose con el canto del agua, mientras el telar se llenaba de colores y relatos que unían a cada miembro del pueblo en un abrazo invisible. El atardecer comenzó a teñir el taller de suaves tonos anaranjados y rosas, y el río, que antes había amenazado con desbordarse, ahora reflejaba la luz del ocaso. En ese momento, entre el murmullo del agua y el crujido del telar, María sintió que una nueva historia se estaba tejiendo, una que no solo pertenecía a ellos, sino a todos los que habían compartido su vida en ese rincón del mundo. La sensación de comunidad, esa fragancia de pertenencia, se entrelazaba con cada hilo, creando un tapiz que prometía perdurar en el tiempo, un legado de amor y esperanza que brillaría incluso en la oscuridad. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color naranja que parecía derretirse en el agua del río. Las orillas, una vez tranquilas, estaban ahora llenas de vida, vibrantes en su celebración. El pueblo, pequeño y acogedor, se había transformado en un escenario de alegría, donde la música resonaba y las risas se entrelazaban con el murmullo del agua. María y Alexei, de pie junto al telar adornado con el tapiz que habían creado juntos, observaban cómo la comunidad se reunía en torno a ellos. Cada hilo de esa obra maestra contaba una historia, un reflejo de sus propias vidas entrelazadas, y ahora se erguía como símbolo de la resiliencia, un testimonio de que incluso en los momentos de incertidumbre, la esperanza puede florecer. Las linternas flotantes, como estrellas cautivas en el agua, iluminaban el paisaje con un brillo suave. Los aldeanos, con los rostros iluminados por la luz titilante, comenzaron a acercarse al tapiz. La emoción palpable se sentía en el aire, un murmullo de anticipación que crecía con cada paso. María sonrió, sintiendo que cada mirada curiosa era un hilo más que se sumaba a la trama de su historia compartida. Alexei, a su lado, sintió un cosquilleo en el estómago. Había llegado a este pueblo con un escepticismo que lo había envuelto como una sombra, pero ahora, mientras contemplaba los rostros de aquellos que lo rodeaban, entendía que había algo profundamente humano en compartir relatos, en tejer la sorda memoria colectiva. A su alrededor, las manos se levantaban, no solo para admirar el tapiz, sino para ofrecer sus propias historias, sus propios hilos de vida. Una anciana, con el cabello blanco como la espuma del río, se adelantó primero. Su voz, quebrada pero llena de fuerza, resonó en el aire. Contó sobre una tormenta que había arrasado los campos, una época de desolación que había dejado cicatrices en el pueblo, pero también la historia de cómo se habían unido para reconstruir lo perdido. Su relato se entrelazaba con el tapiz,
cada palabra un eco de los colores vibrantes que brillaban en la tela. Luego fue el turno de un joven que con la mirada llena de fervor habló de su primer amor, de los días dorados de la juventud y de cómo el río había sido testigo de promesas susurradas al atardecer. Las historias fluían como el agua, cada relato un hilo que tejía la conexión entre el pasado y el presente, entre aquellos que se habían ido y los que habían quedado. María, observando la escena, sentía que su corazón se expandía. Cada relato era un recordatorio de que, a pesar de las diferencias, todos habían compartido un mismo suelo, un mismo destino. Y así, las risas se mezclaban con las lágrimas, y las historias de amor se entrelazaban con las de pérdida, creando un tapiz humano que se extendía más allá del telar, más allá del río. El aroma a pan fresco se esparcía por el aire, traído por las manos laboriosas de los aldeanos, que preparaban un festín para celebrar la salvación del taller y la vida misma. El calor del pan, recién horneado, se mezclaba con la brisa fresca del río, creando una sinfonía de aromas que invitaba a unirse a la celebración. Los niños corrían, sus risas como campanas que resonaban en el aire, mientras los adultos se reunían en círculos, compartiendo historias, abrazos y sobre todo un sentido renovado de comunidad. María y Alexei, rodeados de este mar de felicidad, se miraron con complicidad. Habían encontrado no solo un propósito en sus vidas, sino también un hogar en el corazón de aquellos que los rodeaban. La fiesta del río se convirtió en un símbolo de la unión, un recordatorio de que cada historia contada, cada lágrima compartida y cada risa resonante eran los hilos que tejían el tapiz de la vida misma. Mientras la luz del atardecer comenzaba a fundirse con la noche y las linternas se encendían como luciérnagas en el oscuro lienzo del cielo, María comprendió que en ese momento se hallaba el verdadero sentido de su existencia. El poder de la memoria y la conexión humana, el arte de tejer no solo con hilos, sino con las historias que nos hacen vibrar. El alba plateada se deslizaba suavemente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con matices de azul y rosa, mientras los primeros rayos de sol se filtraban a través de las hojas danzantes de los sauces. Desde su taller, María contemplaba el espectáculo diario de la naturaleza, un ritual de renacimiento que repetía 1000 veces sin perder su frescura. La luz, como un pincel delicado, acariciaba el rostro surcado por el tiempo de la anciana, revelando la sabiduría que había acumulado a lo largo de los años, pero también las marcas de una fragilidad que la acompañaba en su vejez. A su lado, en un rincón del taller, un telar más pequeño, pero igualmente venerable, aguardaba con hilos de colores que aún vibraban con las historias que habían sido tejidas en su estructura. Alexei, ahora un hombre que había encontrado su hogar en aquella comunidad, se movía ágilmente, ajustando los hilos con una maestría que era testimonio del tiempo compartido. La melodía del río, siempre presente, se mezclaba con el murmullo de sus risas y el crujir del telar, creando una sinfonía que hablaba de pertenencia y de la vida misma. María recordaba con nostalgia el momento en que Alexei llegó, un viajero perdido en sus propios pensamientos, escéptico de las historias que ella tan amorosamente tejía. Pero a través de las fibras entrelazadas, algo había cambiado. Su escepticismo había sido desvanecido por el calor de las narraciones compartidas, por las risas y las lágrimas, por la conexión que nacía de la aceptación de sus vulnerabilidades. Tejer había sido para ella no solo un medio para crear, sino un camino hacia la sanación,
una forma de anudar los hilos de la memoria que a menudo parecían desvanecerse en el aire. A medida que el sol ascendía, iluminando cada rincón del taller, María reflexionó sobre la vida y su transcurso. Había aprendido que cada tapiz no solo representaba sus propias historias, sino también las de cada uno de los aldeanos que habían pasado por su taller. Cada hilo, cada nudo, era un fragmento de vida, una experiencia que se entrelazaba con las de sus vecinos, creando una red de pertenencia que desbordaba las paredes de su hogar. La vida, pensaba, no era más que un vasto telar donde cada ser humano era un hilo esencial, y sin ellos, el tapiz sería incompleto. El susurro del viento que mecía los sauces parecía responder a sus pensamientos, como si la naturaleza misma entendiera la profundidad de su reflexión. Era un canto de esperanza, un recordatorio de que a pesar de las tormentas que habían sacudido su existencia, cada amanecer traía consigo la posibilidad de un nuevo comienzo. La fragilidad de su cuerpo era solo una parte de su ser. Su espíritu seguía vibrante, entrelazado con las historias de aquellos que habían pasado por su vida, como un hilo más en su tapiz. De repente, Alexei se acercó, trayendo consigo el aroma a pan fresco que había horneado para compartir. Sus ojos, ahora llenos de calidez y comprensión, se encontraron con los de María, y en ese instante ambos supieron que el viaje de la vida se había tejido juntos, en un camino que había transformado al escéptico viajero en un miembro querido de la comunidad. Hoy, como cada día, dijo Alexei, con una sonrisa que iluminaba su rostro, podemos crear algo nuevo. María, llena de gratitud, asintió. Sí, cada día es una oportunidad, y cada hilo, un recuerdo que nos une. Mientras el sol se alzaba en el cielo, iluminando el taller y el río que fluía con calma, ambos se sentaron juntos ante el telar, listos para entrelazar sus historias una vez más. Así, en la paz de la mañana, rodeados por la belleza del mundo que los acogía, María y Alexei continuaron tejiendo, cada uno con su propia historia, pero unidos por el hilo invisible de la vida misma, donde la fragilidad se encontraba con él, la resiliencia, y donde la esperanza florecía con cada amanecer.